David Sañudo. 1:39, las 2:20 para no andarnos con muchos rodeos. Los cielos mayoritariamente despejados. 22 grados tenemos ahora mismo en los termómetros del sur de Madrid, en una mañana muy agradable, y lo es todavía más a partir de ahora, porque hablamos de libros. Porque llega nuestro turno de rincón literario con nuestro queridísimo José Manuel Contreras. Amado Chema, ¿qué tal? Muy buenas. Pues aquí estamos, un jueves más, un jueves maravilloso. Usted ha dicho primaveral, aunque es otoñal, pero fíjese qué día hace. No, totalmente. Bueno, y otoño, que para el caso se lleva pero es que fíjese, poco, sobre todo en estas primeras semanas del otoño. Sí, pero qué bien, de cara al otoño, un libro. Tras los cristales, a gustito, sentado, mirando por la ventana y disfrutando de una buena lectura, ¿no? De unas buenas lecturas como las que proponemos siempre aquí en Rincón Literario, en Selma del Y Sur. luego además esto tiene una cosa, y es que aunque nosotros tenemos todas las semanas aquí en directo nuestro espacio, a través del podcast de la cadena SER pueden consultar todos y cada uno de los rincones literarios de los últimos 20 y tantos años. Y también de los espacios de verano, porque los libros que recomendamos obviamente no caducan a la semana. No se preocupen, que si los leen 2 años después no va a pasar nada. Y de hecho pasa muchas veces. En el mundo literario, fíjate que yo creo que últimamente... tengo la impresión de que no pasaba tanto antes, pero últimamente el mundo literario vive demasiado de las novedades, o pendiente de las novedades, o donde parece solo que lo que ha salido en el último mes, últimos 2 meses, últimos 3 meses, último medio año es lo importante, y lo otro está tan viejo que ni siquiera te acuerdas de ello. Y yo creo que antes no era tanto así. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Solo los yogures y la leche tienen consumo preferente. Los libros no tienen consumo preferente. Se pueden consumir en cualquier momento y como no tienen fecha de caducidad, pues el rescatar algunos libros que hayan salido, como bien dices, hace un mes, que no es tanto, hace 15 2 días, años, ¿no? 5, 6, bueno, 2 años. Pero ¿por qué no? Pues claro, hay auténticas maravillas. Vivimos en ese mundo de que todo es, por lo menos en el ámbito literario, y me da a mí que en la vida en general, todo es lo inmediato, caduca pronto, sí. Pasa de moda, y no sé, productos como el libro, hablar de pasar de moda, hablar de caducar, hablar de envejecer mal, creo que no tienen cabida en el mundo. No, yo creo que no, pero fíjese, todo ello puede significar una pérdida. Y cuando perdemos algo... Qué bien ligas las cosas. Cuando perdemos algo... Qué bueno eres el otro. Pues hay veces que esa pérdida nos puede generar un desasosiego. Yo tenía este libro aquí, tenía pensado y tal, le he perdido la pista, de repente se me ha quedado ahí y siento como cierto desasosiego, y a lo mejor cuando lo encuentro me congratulo conmigo mismo, ¿no? Hace este comentario Chema Contreras por quien es nuestra invitada de hoy y quien es nuestro protagonista de hoy, invitada escritora y psicóloga, protagonista libro, que plantea algo que es una cuestión peliaguda, y es, ¿podemos aprender a afrontar una pérdida? No de un libro, a lo mejor, sino de algo más trascendental, tal vez como de un ser querido. Pero también de un libro, o de otras cosas, o de un trabajo, o de, no sé, cualquier cosa. De muchísimas cosas. O de que el Madrid perdiera en Francia y el Atleti en Lisboa. Pues y de aquella manera. Bueno, pues ella es... Esther Varas, a quien saludamos. Hola Esther, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Buenos días. Encantado, me estoy riendo mucho con vosotros porque tenéis toda la razón, además. Sí, pero hablamos de las pérdidas, pero fíjate, aunque luego entremos más en esa materia, ¿no?, que hablaba David de la pérdida de un ser querido y demás, pero también si empezamos desde pequeños, desde esa pérdida, me atrevo a decir, hasta del chupete, hasta de los primeros dientes, esas pérdidas que nos generan algún tipo de desasosiego, ¿no? Por supuesto, tienes toda la razón. Además que hay muchos estudios que dicen, comentan, yo estoy de acuerdo, ¿vale?, que la primera pérdida es cuando nacemos, la pérdida del útero materno. ¿Vale? Esa es la primera pérdida, y luego poquito a poco, pues cuando se nos van cayendo los dientes o cuando pasamos del pecho al biberón, aquellas personas que no dan el pecho, directamente el tipo de leche que les vas dando, es decir, la pérdida está continuamente en nuestras vidas porque gracias a esa
a esta pérdida existe también la vida, gracias a la vida existe la muerte, si no, la vida no sería lo que es, ¿no os parece? Sí, así es. Dentro de este libro, que ayuda muchísimo, porque vas planteando diferentes situaciones y luego das como una guía de ayuda, ¿no? Para saber un poco gestionar esa pérdida y demás, hay una figura central que es tu abueli. Ay, sí. ¿Y cómo háblanos un poco del libro y cómo unes todo eso? Pues mira, escribo este libro porque desde hace casi 20 años me dedico a tratar pérdidas, pero por casualidad, no porque me gustase, ¿vale? Es que fue lo que me tocó, entre comillas, en el Colegio Oficial de la Psicología, donde imparto el curso. Entonces empecé a ver que había demasiadas pérdidas. Y mientras que yo estaba investigando y estaba traduciendo todo lo que aprendía, ejercicios prácticos, parte de los cuales los vais a encontrar en el libro, pues mi abuela estaba muy malita. Entonces empecé a practicar todo esto a ver si me podía ayudar o no. Y vi que me ayudaba. Entonces, como homenaje, después de varios años, me decidí a contar a los lectores cómo yo viví esa pérdida aplicando también estos ejercicios que propongo, que parece que a veces son demasiado teóricos, o no sé, a muchas personas se pueden pensar que muchas veces los autores no practicamos, o los terapeutas no practicamos lo que decimos. Bueno, este no es mi caso. Antes de sacar un ejercicio lo practico yo y veo a ver cuáles son los problemas, cómo me siento y si me siento mejor o no. Entonces me pareció como un homenaje a ella, de qué tanto me ayudó en ese momento, pues mostrárselo a los demás, diciendo que aunque tú estés en un proceso de pérdida, sea cual sea, puedes salir de ello. Entonces digo, pues que me ayude mi abueli. Entonces por eso el hilo conductor fue su fallecimiento. Muy bien. Pero, claro, es que vuelvo a la pregunta inicial que planteaba yo, pero ¿de verdad podemos aprender a afrontar una pérdida? Entiendo que es natural, entiendo que nacemos y sabemos dónde termina el camino y sabemos dónde termina el de todas las personas que conocemos y con las que nos cruzamos en nuestra vida. Pero a pesar de eso, ¿cómo hacemos para no sufrir, para no llorar, para no pasarlo mal, para no tener miedo? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver, no se puede no pasarlo mal cuando tú tienes una pérdida, porque es que somos humanos y los sentimientos y las emociones es lo que nos caracteriza y nos diferencia de otros tipos de vida, ¿vale? Por ejemplo, los animales, que bueno, hay personas que dicen que sí sienten y otros que no, bueno, pero sentimos de maneras diferentes. La cosa es que los humanos nos caracterizamos por tener muchos sentimientos. Cuando tú tienes algo y de repente desaparece, a ti te duele eso. Cada persona, es verdad, que va a afrontarlo como puede, pero cuando no se puede es cuando viene el problemilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro que se puede aprender, pero para aprender a afrontarlo primero tienes que estar dispuesto a hacerlo y luego tienes que cambiar a veces la actitud que tienes de negación y dar una oportunidad a soltar, primero identificar esos sentimientos que tienes y aprender a soltarlos. Y eso sí se puede hacer. Obviamente también quiero dejar claro que vamos a ver, en el momento que tú tienes una pérdida, no es que se te borre de tu cabeza, no vas a olvidarlo, porque forma parte de tu vida, de tu línea de vida, también lo vas a tener ahí. Pero sí puedes tener la posibilidad de aprender de esa experiencia. Es diferente, por ejemplo, una muerte súbita que una muerte por enfermedad. Cuando tienes a alguien o tú mismo por enfermedad, te da tiempo a hacer lo que se llama el acompañamiento al duelo. Y entonces no quiere decir que te duela menos, quiere decir que durante más tiempo te has estado preparando, te has estado despidiendo, has estado solucionando los asuntos pendientes, has estado diciendo a la persona todo lo que no te ha dado tiempo. Es decir, aprendes a conocer a la otra persona y perdonar muchas cosas que sin querer o queriendo te ha hecho multita. Entonces eso sí te prepara. Claro, es muy importante ahora que lo has nombrado la cuestión del perdón, ¿no? O sea, el perdonar y sobre todo perdonarnos también a nosotros mismos, porque en algún momento a lo mejor hemos dejado de hacer alguna cosa. Bueno, pues voy a ir a visitar a este familiar, a este amigo, a este conocido, bueno, voy a dejarlo para otro rato y lo vamos dejando y a lo mejor luego nos arrepentimos ante una situación sobrevenida de esta manera de que a lo mejor podíamos haber hecho algo más, ¿no? Y nos hace sentir mal, pero deberíamos esa parte del perdón
reconocer que, bueno, pues ya lo que hemos hecho está, no podemos hacer nada más, pero desde luego, ¿por qué no llorar su pérdida? Como dices, si somos humanos, nos tendremos que desahogar llorando, pero cuando alguien nos dice no llores o cualquiera, porque haces una relación... ¿Qué dices? Sí, no, ¿Qué vas a decir? Claro. Pero ¿qué pasa, David? Hay una relación de frases que señala, por favor, sí, te no se os ocurra decir una serie de frases que no ayudan, ¿no? Sino casi, si me apuras, todo lo contrario. Pero es que sabes lo que pasa, que por supuesto que es muy difícil soportar una pérdida y aguantar y afrontar una pérdida, pero también es muy difícil acompañar al que ha perdido. Cuando no has perdido tú, quiero decir, ¿qué haces? Pues te quedas ahí al lado parado como un monigote. Pero fíjate, David, muchas veces cuando tú estás al lado de alguien que sabe que está sufriendo, da igual la pérdida que haya tenido, con cogerle la mano, estar a su lado, guardando ese silencio, ya le estás consolando, porque no hace falta muchas veces decir mucha cosa. Yo entiendo que es muy complicado, ¿vale? Y entiendo que ese momento a todos nos pone muy nervioso porque no sabemos cómo tratar a la otra persona ni cómo gestionar esa situación, que para ellos sí que es verdad que he dado unas claves para ayudar, ¿no? Pero cuando tú no sabes qué decir, porque a lo mejor a ti te embriaga también esa sensación de tristeza, no por nada, sino porque estás viendo a la otra persona que está llorando a moco tendido, muchas veces un abrazo, un cogerle la mano, porque a veces es que no hay palabras para consolar a esa persona, pero sí se pueden hacer gestos y eso es muy importante. Sí, ¿vale? Yo recuerdo casos, discúlpame un segundín, que le tuve que comunicar, por ejemplo, a mi abuela que había fallecido su hijo, que ella no lo sabía, creía que iba a despedirse y fue directamente al tanatorio. Y era tanto dolor el que tenía que yo simplemente me quedé con ella agarrándole la mano y mirándonos, nada más. ¿Sabes? O sea, que hay gestos y gestos. Sí. Nos hablas en el libro de emociones adaptativas y no adaptativas. ¿Qué es eso? Nos hablas ahí en el libro. Cuéntanos un poco para que también podamos identificar esas emociones, ¿no? Porque es importante esas emociones que me parece, digo un poco así, se alojan en el corazón, mientras que los pensamientos se alojan en la mente, ¿no? Entonces, ¿cómo señalamos esas emociones adaptativas o cómo las identificamos y no adaptativas? Mira, a veces es complejo, no sé dar una definición ni una identificación exacta, porque a veces los términos, o sea, hay que poner una palabra para definir algo que a veces no tiene esa definición tan sencilla. Yo lo que sí que mantengo siempre es que cuando tú te sientes por una pérdida de una manera determinada, no siempre es la misma, es decir, hay personas que la tristeza la sacan a través de la furia y personas que están muy tristes, o sea, muy furiosas y están muy tristes, con síntomas de depresión. Eso no quiere decir que la persona no lo esté pasando mal, sino que no sabe cómo sacar todo eso y la impotencia y el sufrimiento hace que sean súper violentos. Cuando les tratas y te das cuenta realmente de cómo están gestionando esa situación, a veces eso no es demasiado adaptativo, en mi opinión, ¿vale? ¿Por qué? Porque le está llevando a ponerse a mal con todo su círculo, incluso puede ser que sean muy violentos. Entonces hay que aprender a sacar toda esa tristeza que está reprimida, precisamente a lo mejor por creencias limitantes simplemente. No sé, esto que cuando era yo pequeña recordaba que decían los niños no lloran, los no sé qué, ¿no os acordáis? Bueno, no llorar ante una situación que me está doliendo puede transformarse en un ser violento. Simplemente son personas tristes. Sí, y muchas veces también señalas qué hacer después de la pérdida, ¿no? Porque yo recientemente he tenido también la pérdida de un familiar, mi suegro, y a lo mejor a la semana coger el teléfono para decir, voy a llamarle. Sí. Y según estar diciendo, pero ¿cómo voy a llamarle si no tengo dónde llamarle, ¿no? Si es que se ha ido. Pero lo tomas como algo como muy natural, ¿no? Claro, es que vamos a ver, cuando tú llevas, imagínate, 20, 30, 40 años haciendo siempre lo mismo, de repente eso ya no está, o sea, tu psique se tiene que acomodar a esa nueva realidad, te tienes que adaptar a la nueva situación, y esto ojalá fueran de un día para otro, pero no es así, porque los ritos que haces, tus rutinas, ya las tienes, pues eso,
son hábitos que tienes continuos, crónicos. Cuando te tienes que quitar un hábito, tienes un tiempo para volver a aprender otra cosa, otra rutina después, ¿vale? Entonces, tenemos que ser un poquito pacientes con nosotros y con las personas que tienen esas pérdidas, porque también es verdad que nadie sabemos cómo siente la otra persona. Claro. Aunque hayamos pasado por una situación similar, no sabemos la historia de la otra persona, no sabemos cómo se adapta, quién era esa persona o eso que ha perdido para él, qué significaba en su vida. Hay muchas personas que pierden ese bastón. Te quiero decir, puede ser una pareja o puede ser un trabajo, o incluso os hablo de la salud. La pérdida de salud no está bien llevada y no se habla en la sociedad. Claro. Y es muy importante porque tú de repente te amaneces un día que a lo mejor tienes dificultad al andar, o a lo mejor no puedes comer lo que comías, o a lo mejor vas por la calle y de repente te mareas y es que tienes una enfermedad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, Entonces hay que tratarlo con mucho cariño, con mucho respeto, pero hay que tratarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Y después de tantos años, pues yo creo que llevo 23 años ejerciendo, me he dado cuenta que la actitud es lo que más nos va a ayudar para adaptarnos a esa pérdida, aparte de todo, de identificar los ejercicios, de trabajar el perdón, de trabajar muchas situaciones que hay que volver a aprender y volver a ser, no voy a decir la persona que éramos, pero sí sacar de nuestro interior todo lo que tengamos reprimido para aceptar esa pérdida y seguir viviendo. Bueno, pues es cómo afrontar una pérdida. Lo edita Arcopress, creo que es, una de las editoriales de Almuzara, y lo ha escrito Esther Varas, y le queríamos agradecer que haya estado con nosotros charlando en esta mañana de jueves aquí en la radio. Esther, muchísimas gracias. Oye, gracias a vosotros, me lo he pasado fenomenal. Me encanta también vuestro programa. Creo que es muy importante hacer hincapié en los libros, que esto te abre una ventana a otras cosas que muchas personas pues no pueden o no saben, y aquí se tiene muchísima información. Ojo, también para aprender a identificar situaciones que a lo mejor de otra forma no nos hemos dado cuenta, y eso nos refleja a nosotros mismos en esta sociedad tan cambiante que estamos viviendo, tan llena de cambios radicales y de tantas pérdidas que no se habla, pero hay muchísimas pérdidas a todos los niveles últimamente. Entonces, muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad. Esther, y ojalá un abrazo. Sigamos adelante. Sí, un abrazo, gracias. Hasta luego. Gracias, un abrazo. Bueno, 1:56 minutos, Chema. ¿Vamos con la recomendación de Peques, te parece? Sí, mira, página web, que hemos despedido a nuestra invitada, esthervaras.com. Ahí podemos encontrar más sobre nuestra invitada, de cursos, de información y de otras publicaciones suyas. Y para los jóvenes, series-medio planet2.blogspot.com, una página fantástica que nos habla de libros, de series y de películas. La gestiona Mary Chan. Pero fíjate qué libro más fantástico para los peques, que viene en lobo. Es un libro fantástico de la escritora y actriz Luisa Aguilar, con unas ilustraciones de Ricard López. Está editado por Beascoa. Y entonces nos habla de un lobezno que quiere, pues no estar encerrado donde está, que está en un zoo encerrado, y él quiere ser un lobo de cuento. Pero ¿qué sucede? Que el lobo de cuento más famoso es el lobo feroz, con Caperucita, con los 3 cerditos, con los 7 cabritillos. Y entonces, claro, él dice, que él es un lobo, pero no tiene por qué ser un lobo feroz, ¿no? Entonces, aquí la autora nos presenta... Y sale, claro, el lobo feroz con Caperucita, efectivamente, con las ovejas, los cabritillas y el cerdito en la portada, ¿sabes? Claro, y mira por dónde... Pero tiene cara bueno este lobito. Claro, pero es que ese lobito, además, tiene alergia a la paja, tiene alergia a los ladrillos, y entonces cuando se enfrenta a los 3 cerditos dice, pero bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿No? Entonces es muy divertido, las ilustraciones, como digo, fantásticas de Ricard Dilus, y pues esa es la propuesta nuestra para los peques de la casa, y para los no tan peques, y sobre todo, por favor, compartir con ellos tiempo. Cogéis el libro como de este libro de Que viene el lobo, y seguro que vais a disfrutar con ellos un montón. Para la semana que viene, ¿qué tenemos, Chema? Juegos entre cenizas, de Susana Aguilera, y nos habla de la guerra civil vista a los ojos de una niña, de Dora, es su protagonista, que tiene
11 años, Parece 12, a la guerra civil aquí en 13 Madrid, años. parece, ¿no? La guerra civil, sí, Según veo en la sobre todo, portada. claro, sobre todo en Madrid, que es donde, bueno, pues esa chiquilla, esa niña, pues cuenta un poco algunas de las historias vividas por ella durante esos años Es que, fíjate, ahora, tremendos. La semana que viene hablaremos en profundidad de ello, pero ahora que estamos viendo cómo en el Líbano, por Sí. lo que está haciendo Israel, o en ciudades de Ucrania, en Kiev, Sí. durante los bombardeos rusos, cómo la gente sigue con su día a día y uno se pregunta, ¿pero cómo lo hacen? ¿Qué harán? Claro. ¿Qué pasa? Bueno, pues es que en Madrid también ocurrió durante muchos Efectivamente. meses, durante la guerra civil, y la gente iba al cine, intentaba hacer su vida, intentaba jugar, Claro, siendo claro, niños, claro. que se entiende de lo Claro. que va. Bueno, la semana que viene hablamos de todo eso. Hablamos más con ello. Chema, muchísimas gracias. Hasta luego. Llegamos así a las 2 de la tarde, es tiempo de información, es tiempo de actualidad, hora 14, tenemos ahora mismo en el sur de Madrid 22 grados y medio de temperatura.